Larisa. Eh, También extiendan por favor mi profundo agradecimiento a la profesora Elisa, quien me extendió la invitación. A ustedes ya las conozco en persona, nos conocimos allá en Tuxtla hace unos meses cuando estuvimos trabajando para implementar la cátedra. Y bueno, pues estoy muy contento porque pues este tema a mí me gusta mucho, me interesa y además la vinculación con las universidades es fundamental para el ACNUR. Sin más, voy a entrar al tema y les voy a explicar un poquito cómo quiero hacer la sesión. Es un tema que tiene muchas aristas, tiene una parte muy teórica, muy conceptual, legal y también muy práctica, muy operativa. Entonces, voy a tratar de abordar todos estos rubros para que ustedes tengan pues todos los elementos posibles para entablar un diálogo. Me gustaría muchísimo escucharlas, escucharlos. Veo que hay muchas personas conectadas, eso es muy bueno. Y pudiéramos tener pues un diálogo al final de la sesión. Bueno, pues la sesión se titula El racismo y la xenofobia hacia las personas refugiadas y con necesidades de protección internacional. Para empezar, pues quisiera comentarles un poco los conceptos. ¿Qué entendemos por racismo, xenofobia, aporofobia, discriminación? Es muy importante poder entender el origen de los conceptos, porque muchas veces los utilizamos, pero a veces no los utilizamos del todo correctamente. Y para efectos del trabajo humanitario, el trabajo de promoción de la defensa de los derechos humanos, debemos de tener siempre claro por qué estamos hablando. Entonces, la xenofobia es un concepto que tiene siglos bueno, miles de años de tener una existencia. La primera palabra, el primer registro de esta palabra lo podemos encontrar en los textos griegos en la época de Alejandro Magno cuando, no sé si ustedes recuerdan, pero bueno, hubo este gran imperio helenista que extendió la cultura griega hacia los confines del Mediterráneo, mucho antes del imperio romano, y pues se consideraba que la metrópoli, las metrópolis, sobre todo Atenas y otras islas, eran las recipientes de la cultura más importante de ese momento, y que todos los demás eran pueblos bárbaros, así se les etiquetaba. Entonces, a, a esa convicción, esa idea de aquellos años, permeó mucho en una noción de que había un territorio delimitado y que en ese territorio delimitado solo tenían que vivir unas personas y que todos los que llegaran de fuera a ese territorio iban a ser considerados como extranjeros, como personas a las cuales había que rechazar y a las cuales se tenía que mantener al margen porque podrían modificar la pureza cultural de la Grecia antigua. Entonces, así se referían a las personas, por ejemplo, los partos, los medos, todos esos pueblos de lo que hoy es India, de lo que hoy es Persia, de lo que hoy es Afganistán, de lo que hoy es la península de los Balcanes. Bueno, todos esos pueblos que fueron sojuzgados en su momento por el imperio de Alejandro Magno, pues eran considerados como extranjeros. La etimología griega nos lo dice claramente. Fobia, miedo, aversión, rechazo. Seno quiere decir extranjero. Y la palabra extranjera en ese momento no está relacionada con la palabra como hoy la conocemos. Hoy la conocemos en un contexto totalmente geográfico político, es decir, una frontera internacional legalmente reconocida es lo que marca quién es extranjero en un país o no, desde un punto de vista legal. En ese momento, y esto que les digo es súper importante por lo que vamos a entender de cómo opera la xenofobia en la actualidad, en ese momento la diferencia era cultural. No era necesariamente, pues no había fronteras internacionalmente reconocidas en ese momento. En ese momento lo que había era esta noción de que la metrópoli cultural es en donde existe toda la filosofía, el arte, la política, la democracia, el buen gobierno, y los demás pueblos que están afuera son extranjeros porque no tienen esas mismas costumbres y esa misma organización social. Entonces, cuando llegaba alguien a habitar en la civilización helenística, la civilización griega, pues se le rechazaba y se le veía como una amenaza a la cultura. ¿Ok?
Entonces, eso es súper importante del término xenofobia. ¿Por qué? Porque la xenofobia no necesariamente está relacionada con una concepción de frontera internacionalmente reconocida. O sea, una persona dentro de un país puede ser xenófoba al rechazar a personas que viven en otra localidad de ese mismo país, pero que se considera que no comparten las mismas costumbres, los mismos usos, la misma organización social, la misma cosmovisión. Y lo podemos ver en muchos países con esta división que existe a veces entre el norte y el sur. Por lo general, el sur tiende a ser una zona con menos desarrollo socioeconómico, con más expresiones culturales de algún tipo, y el norte tiende a ser regiones industrializadas, regiones con altos niveles educativos, con desarrollo tecnológico y con otro tipo también de usos y costumbres. Entonces, hemos visto en muchas ocasiones que dentro de un mismo país puede alguien ser xenófobo en contra de una misma persona, de un mismo nacional. ¿Cuál es la diferencia? Que no es de ese mismo estado, no es de esa misma ciudad, pero se le rechaza porque se le concibe como alguien que no comparte las mismas costumbres, usos y prácticas de ese territorio al que esa comunidad se considera dueña del territorio. Eso es también súper importante. Se considera dueña de haber, por haber nacido ahí, por haber habitado ese territorio desde hace muchos años, se considera dueño de ese lugar. Entonces, eso es xenofobia. Ahora, el racismo. El racismo es un concepto diferente a la xenofobia. Muchas veces van relacionados, pero no es lo mismo. El racismo es un concepto también sociológico, cultural y político. ¿Y cuál es el énfasis del racismo? Básicamente es un concepto que nace en el siglo XVII principalmente, pero que tiene su máximo esplendor en el siglo XVIII, cuando se elabora una teoría, una ideología política de justificación de un sistema social basado en el color de piel, en la blanquitud, dicen algunos autores, algunos sociólogos. ¿En qué tan blanca es una comunidad, qué tan blanca es una persona? Desde el siglo XIX se consideraba que era y no existe, pero bueno, voy a utilizar el término con fines pedagógicos, la raza elegida, la raza que justificaba el haber tenido la posibilidad, los medios para conquistar regiones enteras, sobre todo Asia, África y América, y establecer un régimen político de acuerdo a la metrópoli de ese momento, llámese París, Londres, Amberes, Bruselas y todo las grandes capitales que conocemos de... Mi talado, perdón, me equivoqué. Mi talado, tiene. Se silenció el Ah, poner. ya, me silenciaron. Ok, a ver, entonces les decía, este concepto súper importante tenerlo en el siglo XIX. El siglo XIX es el origen del racismo y es un concepto que tiene una repercusión política. ¿Qué quiere decir? Que las personas blancas son las personas que ocupan los lugares de poder económico y político y organizan a la sociedad de acuerdo a la fisionomía de un ser humano. ¿Qué justifica el racismo? El racismo justificó la colonización, el imperialismo, la esclavitud y la organización de una sociedad en castas. ¿Qué es el racismo? Es un lastre histórico que hay que eliminar y que desafortunadamente penetró profundamente las estructuras de la sociedad en todos los niveles, que hoy por hoy sigue siendo desafortunadamente un lugar muy común en muchas plataformas ideológicas y políticas de países que están en procesos de reestructuración de sus regímenes. Y ahorita veremos algunos ejemplos. ¿Ok? Entonces, sumamente importante. El racismo es eso. No existe el racismo a la inversa. He escuchado mucho eso.
No es que se ha discriminado a las personas blancas de ocupar ciertos lugares en las escuelas en Estados Unidos y se les da una cuota a las personas afroamericanas y entonces eso es racismo. No existe. Eso ya lo podemos ver en las redes sociales. Desafortunadamente hoy está totalmente en el debate público. Algunas personas con mucho poder económico en Estados Unidos están diciendo eso así a millones de personas en las redes sociales, especialmente en X, que porque hay acciones afirmativas a favor de las personas afroamericanas y que eso es racismo. No, el racismo está basado en una relación desigual de poder. Solo existe en función del dominio que ha ejercido las personas blancas hacia las personas afroamericanas en el rubro económico, social, cultural, económico y sobre todo político. Eso es el racismo. Así como no existe el machismo a la inversa. ¿Por qué? Porque la humanidad ha estructurado en torno a un sistema en el que el hombre históricamente ha tenido una relación de poder superior hacia las mujeres. Entonces, cualquier intento de poder equilibrar esa histórica relación desigual de poder no se puede denominar como machismo a la inversa. Entonces, es lo mismo, esa analogía funciona muy bien y así la explican muchos teóricos que señalan la especificidad del racismo como una ideología política que han utilizado los grupos de poder ligados a las grandes metrópolis históricas de estas capitales que les mencioné hace un momento. Bien, eso es el racismo. Luego, la aporofobia, y este concepto es también muy importante y es diferente a la xenofobia y al racismo. La aporofobia es un concepto más, más contemporáneo. Tiene, ¿qué será? Unos 15 años, 10 años, una teórica española, filósofa que se llama Adela Cortina, escribió un ensayo que se llama Aporofobia, una amenaza a la democracia. También podemos, en la etimología griega, podemos entender muy fácilmente el significado. Y es fobia, miedo, rechazo, poro, riqueza, sin, ¿qué quiere decir? Rechazo o aversión a la persona que no tiene riqueza, al pobre, a la persona que se le considera miserable, a la persona que se le considera necesitada. No es un tema de que sea extranjero, no es un tema de que sea blanco o negro o asiático, no, es un tema de que no tiene dinero. Y lo podemos ver en muchas comunidades, esto se da sobre todo en países que han tenido una profunda desigualdad económica, socioeconómica. Llámese, la verdad, América Latina. Si llega una persona de X país de Europa o de Norteamérica a establecerse al centro del país, vamos a decir San Luis Potosí, y quiere abrir un negocio y dar empleo a, no sé, 100, 200 personas de la comunidad, bienvenido seas. Aquí somos muy solidarios con las personas de otros países. Nos encanta recibir a personas. Pero en esa misma localidad resulta que llega un grupo de 20 o 30 personas a una plaza y pública, no tienen de dónde dormir, no tienen qué comer, vienen de un país de Centroamérica y están pidiendo dinero en la calle para poder subsistir. A esa persona hay que rechazarla, hay que sacarlas de nuestra comunidad a los migrantes. ¿Por qué? Porque nos vienen a invadir. No, pero a la persona que viene a generar empleos de otro país extranjero, bienvenido, México es un país solidario. Esa es una actitud, en principio, a ver, es xenófoba, ciertamente, pero también es en principio aporófoba. ¿Por qué? Porque está relacionado con la condición socioeconómica de la persona extranjera de Centroamérica, de Sudamérica, que es, ya lo veremos en unos momentos, pues uno de los principales perfiles de la población que está llegando a México en situación irregular y muchas de ellas con necesidades de protección internacional. Entonces, son estos tres conceptos. Y hay un cuarto concepto, que este es un concepto estrictamente legal. También podría denominarse sociológico, sí, pero a nosotros nos gusta utilizarlo desde el punto de vista legal, porque es de los cuatro conceptos que les acabo de decir, el único que sí tiene un fundamento jurídico, y es la discriminación. La discriminación es básicamente cualquier acción, omisión, conducta
acto, política, reglamentación o cualquier circunstancia que haga alguna persona específicamente relacionada con el servicio público que le prevenga a un individuo acceder, gozar, ejercer alguno de sus derechos humanos. En función de, y la ley aquí en México nos habla acá hasta como de 15 o 20 circunstancias: género, edad, opinión política, religión, em, nacionalidad, estatus socioeconómico, empleo, también si tiene alguna discapacidad. O sea, hay como 15 20 categorías por las cuales una persona puede ser orientación sexual, identidad de género. O sea, ¿por qué una persona puede ser discriminada? ¿Cuál es el énfasis de la definición de discriminación? Que ese acto o esa omisión previene a alguien de ejercer algún derecho humano. Esa es la clave de la definición de discriminación contenida en la Ley General para prevenir y erradicar la discriminación de inicios de los años 2000, que fundamenta la creación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y de toda la política que tiene el Estado mexicano para combatir la discriminación. Esa es una ley muy importante y en efecto, pues ahí sí podemos decir que a cualquier persona se le puede discriminar. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México. En la Ciudad de México últimamente ha habido una llegada muy importante de población que se considera, así es el concepto, como nómadas digitales. La mayoría de ellos son de Estados Unidos. Y han llegado a México, aquí a la ciudad, porque pues, los precios son más bajos que en San Francisco o Nueva York. Y además, porque les encanta, porque la Ciudad de México es muy bonita y ya se quedaron a vivir acá. Y entonces, ha habido algunos lugares o comentarios en redes sociales en donde básicamente, pues algunos lugares casi que dicen, no son bienvenidos los estadounidenses en este lugar, ¿no? O en tal espacio. Bueno, en estricto sentido, eso es un acto de discriminación. Ciertamente, lo es, en todas sus letras. Si la persona no puede ejercer un derecho humano, o porque se le discrimina por alguna circunstancia, en este caso porque es de otro país, es discriminación pura y dura de acuerdo a la definición legal. ¿Qué no es? No es racismo en ningún sentido por lo que les acabo de explicar, de que el racismo solo opera hacia las personas afroamericanas por la relación desigual de poder que tiene siglos de operar en el mundo occidental. Y también podría considerarse como xenofobia. Es correcto. ¿Por qué? Porque la persona, no sé, el dueño de un lugar, de un negocio o de una clínica de atención médica, por así decirlo, quiere rechazar la provisión de un servicio a la persona porque la considera como extranjera y es de otro país. Entonces también es xenofobia. Así que los conceptos importan y por eso es clave referir que la discriminación es el concepto paraguas porque es jurídico y tiene una sanción legal, y los otros conceptos son conceptos históricos, sociológicos, que desafortunadamente los estados no han querido codificar o reglamentar a nivel global porque hay una serie de intereses y de consideraciones políticas que han limitado el establecimiento de este tipo de instrumentos a nivel global. Sí hay, ahorita lo veremos, algunos órganos de tratados, como por ejemplo la Convención Internacional para Eliminar la Discriminación Racial, pero fíjense, no dice, no habla de racismo, habla de discriminación racial. Y sí hay en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU una relatoría especializada para monitorear y referir las situaciones de xenofobia, pero no tiene en lo absoluto ninguna sanción legal, o tiene, estamos aquí con muchos abogados, no es derecho duro internacional, es derecho blando. Es decir, los estados dijeron, ok, vamos a poner una relatoría en el Consejo de Derechos Humanos, pero sus informes, reportes, declaraciones no son vinculantes, y nosotros como Estado pues, no vamos a firmar una convención en contra de la xenofobia porque eso es meternos en muchos problemas. Entonces, ahí sí es súper importante referir que ha quedado a deber el derecho internacional de los derechos humanos para poder llevar a un instrumento global, internacional, de derecho duro internacional, una convención
alguno de estos conceptos, como es la xenofobia, el racismo o la porofobia. En cambio, bueno, sí la discriminación, sobre todo a nivel nacional, sí se ha convertido en derecho duro y los estados la han referido. En el caso mexicano, tenemos una ley muy buena, muy de avanzada, que tiene un concepto de discriminación súper amplio y toda una codificación que pide a los estados, al Estado mexicano, a las entidades federativas, ejercer pues una política pública en contra de la discriminación. Ahora veremos qué tanto se ha cumplido o no. Al fin, en la segunda mitad de mi exposición ya les hablaré más como de esa parte práctica, pero sí quería decirles muy claro que tenemos esa legislación nacional vigente. Miren, aquí son unas fotos, esto es muy histórico, de cómo el racismo y la xenofobia, sobre todo, han pues llevado a la humanidad a vivir momentos súper bajos, muy catastróficos y que han generado un cisma social. Podemos ver en la izquierda una fotografía del siglo XIX, un dibujo del siglo XIX que expone cómo pues operaban las plantaciones de azúcar y en Estados Unidos, en la época de pues, la discriminación más fuerte, las leyes de Jim Crow, así se llamaba, este régimen racista que estaba además justificado legalmente en el siglo XIX. Y bueno, pues los dueños, los capataces, los empresarios, pues blancos de origen europeo y los trabajadores, los esclavos sin derechos, sin humanidad, así, tal cual, establecida en las leyes de ese momento en las colonias norteamericanas, pues de origen africano. Eso dio lugar a la esclavitud, que como ustedes saben, como todos sabemos, pues ha sido uno de los flagelos en la historia de la humanidad que más dolor y sufrimiento han causado en las sociedades y que más repercusiones en décadas y siglos siguientes siguen operando en los países. Y lo tenemos en Estados Unidos. O sea, Estados Unidos le dio el voto y acceso a los derechos civiles a las personas afroamericanas hasta 1965, si no estoy mal, en la década de los 60, con este Civil Rights Act, que fue súper importante, icónico, histórico, y que se logró gracias a la movilización de diferentes grupos sociales liderados por Martin Luther King, Malcolm X y diferentes líderes afroamericanos que seguían diciendo que Estados Unidos en la práctica tenía prácticas totalmente racistas que impedían el goce efectivo de los derechos humanos de la población afroamericana. Y a la derecha tenemos cómo se justificó pseudocientíficamente la teoría genética del nazismo en mediados del siglo XX. Y todos sabemos qué pasó, qué explicó y qué justificó el racismo del régimen nazi. Un holocausto, genocidios, guerra mundial y una idea totalmente relacionada con el dominio de una nación encima de otras por considerarse como algo, como superior. Por eso es súper preocupante los discursos de odio en la actualidad que establecen que personas que no son o que no cumplen el estereotipo o el fenotipo dominante de una nación no puedan o no deban ser consideradas en ese tejido ciudadano. Personas con alguna discapacidad, personas gays, personas que tienen algún otro origen étnico. ¿Qué hacían las personas nazis en ese momento? A todas esas personas las consideraban como desechables y había que eliminarlas completamente. Había que exterminarlas junto con la población judía incluso. El régimen nazi justificó así la matanza de personas con discapacidad, de adultos mayores, de niños y niñas, de personas de alguna otra religión. Entonces, cuando hoy escuchamos que alguien esté en contra de la diversidad, la equidad, de departamentos que están a favor de acciones afirmativas, recordemos siempre a dónde nos llevó como humanidad un liderazgo político que consideraba que todos tenían que tener una consideración y una físico y un comportamiento social idéntico. La uniformidad siempre ha sido una de las situaciones que explican los autoritarismos, las dictaduras
y los fascismos y totalitarismos. Esta idea de que la sociedad es única, de que la característica es única, de que la conducta es única y de que todo lo que se salga de eso es una amenaza y una desestabilización al orden social. Recordemos eso, cuando alguien lo diga, hoy desafortunadamente sigue habiendo muchos liderazgos políticos que así se presentan en sus plataformas políticas. Esa es una bandera roja, totalmente. Bueno, eso fue la parte conceptual. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con el trabajo humanitario, con la movilidad humana? Con lo que estamos haciendo hoy como Naciones Unidas, universidades, organizaciones de la sociedad civil, en el trabajo de protección hacia la población en situación de desplazamiento forzado. Tiene que ver mucho, porque el racismo y la xenofobia tienen varios impactos en el contexto del desplazamiento forzado. Una persona puede huir de su país por racismo o por xenofobia. Una persona puede ser perseguida en su país por pertenecer a otro grupo nacional, por pertenecer a otro grupo racial y por considerársele como alguien extranjero. Y entonces su vida puede correr peligro y tener que huir y buscar protección en otro lugar. ¿Qué nos dice la definición de refugiado de la Convención de 1951? Seguramente tendrán alguna sesión más orientada hacia el derecho internacional de personas refugiadas, pero sí es importante referirles que hay una definición. La definición de refugiado de la Convención de 1951 nos habla de que una persona puede ser considerada como refugiada si tiene un temor fundado de persecución y no quiere o no puede acogerse a la protección de su país en función de 5 circunstancias: raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social. Casi casi que se las estoy diciendo de memoria. Estas son las 5 causales de la definición de 1951. ¿Qué nos dice? Raza, religión, nacionalidad. Ahí está, nacionalidad o raza. Un disclaimer súper importante. No existen las razas, ciertamente. Ya la ciencia lo habló, lo dijo, la raza es un concepto sociológico, sociopolítico del siglo XIX. Es una reliquia del ancien régimen, de antes. Ahorita quien hable de raza ya está totalmente desactualizado. Pero me dicen, oye, pero entonces, ¿por qué dice la convención raza? ¿Qué había pasado 4 años antes? Teníamos el Holocausto, 1945, la Segunda Guerra Mundial. Pues obviamente los redactores de la Convención de 1951 no tenían otros elementos y no tenían otra palabra para referir a la discriminación racial, que es diferente a hablar de raza. Entonces, ahí quedó el concepto, pero nada más quiero hacer esa referencia. Hoy no hablamos de raza, pero cuando la definición de refugiado de 1951 refiere el término raza, lo hace en función de discriminación racial en el entendido de lo que sucedió en el Holocausto al el nazismo haber considerado pues, una teoría de razas, de una raza superior, algunas no tanto, pero no hay problema, podemos convivir con ellas, y hay otras que son totalmente exterminables porque no son seres humanos. Entonces, por eso se quedó la palabra raza. Ok, entonces, ¿qué pasa? Ahí está la definición. Una persona que puede ser hoy, en la actualidad, discriminada, perseguida y amenazada. ¿Por qué? Porque tiene un color de piel diferente, porque es de una nacionalidad diferente, pues tiene que huir. Ejemplos concretos: Myanmar, Burma, 2018, 2019. Hubo un genocidio ahí contra la población rohingya, una política de exterminio totalmente así clara en contra de población que era considerada, bueno, rohingya, que en Burma, bueno, ahora es Birmania, perdón, Myanmar, es el régimen político dominante desde hace décadas en ese país, es de una etnia, así se le considera, de una religión, y hay una minoría importante que también ha tenido un afán liberacionista, nacionalista, de poder tener una independencia, una autonomía, y ha luchado durante décadas por eso, de otra religión y de otra etnia. ¿Qué pasó? Pues durante esos años, les estoy hablando de 18, 19, pues hubo una violación sistemática a los derechos humanos y un exterminio sistemático de la población rohingya por simple y sencillamente tener una religión y un origen étnico diferente. ¿Qué generó eso? Generó un desplazamiento forzado de cientos de miles de población rohingya que fueron a pedir asilo, sobre todo a Bangladesh.
y algunos otros países de Asia del sur, sobre todo, el sudeste asiático. Ahí está un ejemplo súper concreto de cómo hoy el racismo sigue generando desplazamiento forzado y necesidades humanitarias importantes. Vámonos un poquitito atrás, la década de los años 90. ¿Se acuerdan del genocidio en Ruanda? ¿Alguien ha visto esta película de Hotel Ruanda? Se las recomiendo, es muy cruda, pero elocuente de qué fue lo que sucedió en ese momento y de cómo se extendió el racismo y la discriminación a todos los confines sociales, a la estructura, al tejido comunitario, a los niños, a las niñas. O sea, verdaderamente fue algo brutal cómo permeó el racismo en toda la sociedad Hutu de Ruanda en 1994. Bueno, pues también 800.000 personas asesinadas, la mayoría de ellas a machetazos, en un lapso de 3 meses, en abril de ese año, 1994, perdón, 95, y que fueron asesinados por el simple hecho de ser considerados de otra etnia, Tutsis. ¿Y saben quién creó esa definición étnica, esa diferenciación racial, por así decirlo, entre comillas? Fueron los colonialistas belgas del siglo XIX. El colonialismo tiene un peso muy importante todavía hoy para entender muchas heridas sociales de varias, sobre todo de África y de América y de Asia. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, hubo una necesidad de protección, que muchas personas tutsis huyeron sobre todo al Congo, sobre todo a Burundi, y ahí, pues bueno, hubo toda una operación humanitaria para proteger a las personas que fueron desplazadas debido a ser perseguidas en función de su origen étnico y nacionalidad. Bien, eso en el origen, pero recordemos que el ciclo de desplazamiento forzado, en términos muy analíticos, se configura en torno a tres supuestos: el origen, el tránsito y el destino. En el origen, ya les expliqué. En el tránsito, hay personas que pueden transitar por miles de kilómetros para encontrar un destino. Hay personas que nada más cruzan una frontera internacional y tienen la facilidad y son bienvenidos en ese nuevo país y el tránsito no se convierte en una experiencia traumática. Desafortunadamente hoy, en la dinámica de desplazamiento forzado que vemos en los circuitos migratorios más numerosos, que son el Mediterráneo y la cuenca de Mesoamérica, perdón, la región mesoamericana, que son los dos circuitos migratorios que al año tienen más de 2, 3 millones de personas que los transitan. Bueno, ahí vemos, debido a las distancias que son muy largas, pues muchas experiencias de discriminación, de racismo y xenofobia hacia la población que va transitando las localidades, que va pidiendo asistencia humanitaria, que no tiene dónde dormir, que no tiene que comer y que muchas veces no es bien recibida, y lo único que desea la población es que continúe su camino, que salgan o que sean deportadas a su país de origen por una amenaza a la localidad. Eso en el tránsito y también en el destino. ¿Y por qué es muy importante referir la discriminación, la xenofobia y el racismo en el destino? ¿Por qué? Porque previene el correcto proceso de integración local de una población. Si una población puede tener su documentación, puede ser reconocida como refugiada, acceso a una tarjeta de residente permanente, pero es discriminada en el sector financiero, en el sector bancario, en el sector laboral, en el sector médico, de atención de salud, en la educación, no se le da el acceso a los servicios debido a su nacionalidad, su color de piel o su condición socioeconómica, pues eso va a limitar muchísimo las posibilidades de inclusión y de integración de la población. Ahora vamos a pasar pues a toda esa parte muy práctica. Bueno, ante esto, ¿qué vamos a hacer o qué estamos haciendo? En el año 2020, el ACNUR publicó una guía desde la sede en Ginebra que se llama Guía sobre Racismo y Xenofobia. Cómo ACNUR puede abordar y responder ante situaciones de racismo y xenofobia que afectan a personas bajo su mandato. Esta es la primera guía en la historia de ACNUR en donde Naciones Unidas, bueno, esta agencia de Naciones Unidas habla de manera muy contundente en contra del racismo y la xenofobia. Hace décadas se había visto solo como un dominio del rubro de los derechos humanos y no se quería hablar tanto de racismo y xenofobia en el contexto del trabajo humanitario.
debido a muchas cosas, que eso en algún momento podemos hablar de esta diferencia que durante décadas se ha tratado de hacer de que una cosa es la lucha y la defensa de los derechos humanos y otra cosa es el trabajo y la acción humanitaria. Hoy ya estamos muy consenso internacional de que van de la mano, pero hace algunas décadas no, ¿eh? Hace algunas décadas en el mundo de derechos humanos y humanitario todavía había esta diferencia muy clara que si quieren les explico por qué se daba. Pero bueno, entonces en 2020, apenas hace unos 5 años, el ACNUR saca esta guía y ahí establece una serie de propuestas para trabajar en contra del racismo y la xenofobia, muchas de las cuales ahora les voy a explicar. Bien, pues esto muy rápido, ¿cómo se puede explicar el racismo individual? Hay un semáforo de la discriminación. Esto se lo aprendí al CONAPRED, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, que tenían una escalerita, también un semáforo o una escalera. Podemos utilizar cualquier recurso. Así como que estoy muy seguro que varios de ustedes, varios están familiarizados con estos semáforos que hablan mucho para prevenir y erradicar la discriminación y la violencia de género, que todo comienza con una palabra, con una broma, con una mirada, con una actitud y termina con un feminicidio después de pues, un largo camino entre ellos, ¿no? Golpes, violencia, políticas de rechazo, prácticas, pero termina con un feminicidio. Bueno, lo mismo en el caso del racismo en particular. Puede empezar con una broma, puede empezar con un estereotipo, con un estigma y puede terminar con un genocidio. Es decir, el intento de exterminio de una localidad, exterminio físico, matar a todas las personas por el simple hecho de que son consideradas como extranjeras o diferentes de la localidad, del país en cuestión. Entonces, sumamente importante tener en cuenta eso, que el racismo empieza con estereotipos, con estigmas. ¿Qué son los estereotipos? ¿Qué son los estigmas? Son estas generalizaciones que se hacen de las poblaciones y que se transmiten de generación en generación. No, fulanito de tal es de tal país. No, y las personas de tal país se sabe que todas son narcotraficantes y son delincuentes. No, bueno, fulanito es de tal país. Se sabe que todas las personas de ahí son bien flojas, no trabajan. No, ellos, mira, él como tiene este color de piel, seguramente es súper agresivo, porque todas las personas que tienen ese color de piel son bien agresivos y aguas, hay que alejarnos de ellos, ¿no? Así empieza el racismo y la discriminación racial. Entonces, ¿por qué es súper importante trabajar desde la educación, desde la comunidad, desde la base? ¿Por qué? Porque esto se transmite generacionalmente, desde siglos, desde décadas. Y muchas guerras se explican no solo, porque también hay explicaciones reduccionistas que quieren pretender que la humanidad es un choque de civilizaciones, un choque de culturas, y que porque las culturas existen y las religiones existen y son diferentes, entonces por eso se van a terminar matándose entre ellos. ¿Se acuerdan de este libro de Samuel Huntington, muy famoso, de inicios de la década de los años 90, que llama El choque de civilizaciones? Que básicamente esa era su teoría, que decía, no, es que se matan entre todos pues, porque son muy religiosos y no aprenden a vivir en comunidad. El problema son las religiones y las diferencias culturales. Todos deberíamos de tener un discurso homogéneo, deberíamos de ser una práctica social homogénea. No, no estoy queriendo decir eso. Ojo, las guerras se explican de diferentes circunstancias o de diferentes maneras, son realidades muy complejas, pero sí que hay que mencionar que la transmisión de estereotipos y estigmas generacionalmente sí explica mucho de los conflictos y las tensiones sociales y cómo se exacerba y cómo líderes políticos con intereses diversos utilizan esas diferencias para explotarlas en beneficio de su economía, de sus intereses financieros y de sus intereses militares. Otro ejemplo, la guerra de los Balcanes en Bosnia. ¿Se acuerdan qué pasó? La ex Yugoslavia, un país que durante décadas había podido convivir y mantener y coexistir con diferentes religiones, con diferentes naciones, con diferentes idiomas, un país productivo, un país que durante muchas décadas fue un referente en el arte, en la sociedad, incluso en la producción económica y que terminó
totalmente destruido en contextos genocidas en Bosnia, en Croacia y en Serbia. ¿Qué pasó ahí? Muchas cosas. Fue una guerra muy compleja, pero estereotipos y estigmas durante siglos, desde la invasión otomana de la península balcánica en el siglo XVI, en el siglo XV, comenzaban a transmitirse generacionalmente la idea de que las personas de Bosnia, como son musulmanas, son así. No nos conviene relacionarnos con ellas. Las personas serbias, porque son eslavas y tienen una religión ortodoxa, son así. Vamos a aislarnos porque no comparten nuestras prácticas. Entonces, eso, desafortunadamente, cuando se conjunta con otras circunstancias, con otros factores, pues puede generar estas guerras fratricidas que han, pues, ocasionado muchísimo dolor y muchísimo desplazamiento forzado, pero que empezaron muchas de ellas con, pues, actitudes y conductas en la escuela, en el mercado, en la calle, en la plaza pública, que hay que eliminar y erradicar. Por eso se llama las leyes y los instrumentos jurídicos prevenir, eliminar, erradicar y castigar, porque es un proceso integral el que tenemos que hacer para prescindir de la existencia de la discriminación, el racismo y la xenofobia, sobre todo empezando con la prevención. Bien, vamos a pasar a los 7 enfoques estratégicos. Aquí ya vamos a pasar a la parte práctica que estamos haciendo en México, que nos propone esta guía. Pero más bien, quiero manifestarles ya muy claramente cómo estamos viendo las cosas en México. En México, ahorita cuando ustedes compartan, porque me gustará escucharlos, tenemos mucha esta idea romántica de que somos un país que ha asilado a personas de muchas nacionalidades, que le damos la bienvenida a todas y todos, y que somos un país bien buena onda, que nos quieren todos en el mundo y que aquí en México todos son bien recibidos. ¿A poco no es muchas veces esta idea sociológica que nos hemos vendido a nosotros mismos como nacionalidad y que muchas veces no se sustenta en la práctica? ¿Y qué ha pasado desde 2019 a la fecha? Bueno, como todos sabemos, ha aumentado el número de personas que llegan a México en situación irregular. Muchas de ellas son personas que no pueden regresar a su país de origen porque tienen un temor fundado de persecución. Datos duros. El ACNUR en sus monitoreos de protección, sobre todo desde el 2023, ha documentado que más del 50% de las personas que ingresan a México, todo esto es público, se los puedo compartir en un correo, tienen necesidades de protección, es decir, su vida, seguridad o libertad corre peligro. 50%. No estamos hablando de que son migrantes económicos, que buscan un trabajo o que buscan una oportunidad educativa para sus hijos. Sí, muchos de ellos también lo hacen, pero en esencia, de manera, pues lo determinante es que esa persona salió porque un pandillero en San Pedro Sula, en una colonia que está dominada por pandillas, pues le estaba cobrando derecho de piso o la vacuna, como se le llama ya, durante 6 meses. Y se hartó y la persona dijo, ya no tengo dinero. Y entonces le dijo, si no me pagas la extorsión, si no me pagas el derecho de piso, la vacuna, voy a matar a tu familia, voy a violar a tu hija y voy a descabezar a tu esposa. Sale la persona, huye, tiene que 24 horas, 48 horas muchas veces, sin documentación, no le dio tiempo de ir a apostillar el acta de nacimiento, de sacar el pasaporte. O sea, el desplazamiento forzado se da en contextos de urgencia, eso es lo que tenemos que entender. ¿Qué pasa? Llegan a México y muchos de ellos, cuando son detenidos por las autoridades migratorias, pues no pueden ser regresados a su país de origen, porque su vida, seguridad o libertad corre peligro. Entonces, acá, pues ha aumentado mucho el número de personas que tienen estas necesidades de protección internacional y pues hemos visto una respuesta mixta en la sociedad mexicana. Estas fotos son sobre todo de Tijuana, hace 2 años, 3 años, que hubo manifestaciones en las calles, en donde ya había un discurso xenófobo bastante preocupante. Como podemos ver ahí en la manta, decía puro Tijuana cabrones, primero nuestros pobres, inmigrantes aquí no son bienvenidos. Otra manta, esta es en el sur, esta foto de abajo es en el sur, en Tabasco. Y básicamente dice, si te vemos robando, serás linchado. Incluso hasta aquí viene la nacionalidad. Aquí abajo dice, si eres hondureño en esta colonia, no eres bienvenido. Sigue tu camino. O sea, muy, muy claro
pues ya el énfasis pues de discriminación, de xenofobia hacia la población pues en estas localidades del norte y también del sur. Entonces, la pregunta aquí es, ¿México es un país que discrimina? ¿México es un país xenófobo? ¿Es un país racista? ¿Es un país aporófobo? ¿Qué pasa en México? Para eso hay que hacer estudios, para eso hay que hacer informes. Necesitamos evidenciar lo que sucede en este país. ¿Y qué sucede en este país? Bueno, hicimos una encuesta el año pasado, a finales de 2023, y la presentamos en 24, en donde le preguntamos a la población. Esta fue una encuesta muy bien diseñada estadísticamente. Nos la hizo una empresa que se dedica a esto. Encuestamos a más de 1,000 personas mexicanas en una muestra representativa, que es lo importante, como hacen las encuestas rigurosas, serias, no las chafas, por ejemplo, de opinión electoral, quién va a votar por tal persona, y bueno, pues últimamente han sido bastante efectivas las que se hacen serias, ¿no? Rigurosas. Y entonces, desde Aguascalientes a Zacatecas, Baja California, Chiapas, encuestamos, les digo, a más de 1,000 personas mexicanas, mexicanos, y les preguntamos, ¿cuál crees que debería de ser? Bueno, primero aquí es, ¿cuáles son las razones por las cuales salen las personas de su país de origen? 85% nos dijo que salen por causas económicas, solo 10% nos dijo que salen por violencia e inseguridad. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tenemos la evidencia, y no solo de ACNUR, por ejemplo, el Consejo Danés para Refugiados, la Redodem y diversos actores totalmente independientes al ACNUR han hecho sus propias encuestas con la población refugiada y la población migrante para preguntarles cuáles son las causas de salida. Y ya hay un consenso en estas organizaciones de que aproximadamente la mitad están huyendo de la persecución, que pueden ser consideradas como refugiadas. Pero las personas mexicanas nos dicen que solo el 10%, o sea, solo el 10% de las personas mexicanas nos dicen que creen que las personas están saliendo por la violencia. Número uno, desconocimiento. La población mexicana en general no sabe por qué están llegando tantas personas migrantes y refugiadas a México. La mayoría sigue creyendo que están viniendo a México porque van de tránsito a Estados Unidos, y la mayoría de ellas están por razones económicas en movilidad. Entonces, ese es un dato importante. Luego, esta es la que más nos llamó la atención. ¿Cuál debería de ser la respuesta del gobierno a las personas refugiadas y migrantes en México? A la llegada de la población refugiada y migrante en México. Fíjense, una opinión muy dividida. 32% nos dijo que solo se les debería de dejar transitar por México rápidamente. 13% cerrar las fronteras y expulsarlos inmediatamente. Sí hay una diferencia cualitativa, no es lo mismo decir que se vengan, perdón, que lleguen a México y hay que detenerlos y rechazarlos y ya rápido. Pero tampoco es una actitud muy acogedora decir solo que transiten rápidamente por México. También es un rechazo. Entonces, la verdad, yo muchas veces utilizo este porcentaje junto. 45% de la población no tiene una respuesta conforme a derechos humanos, una visión de acogida. El 51% sí. 51% dice, ¿cuál debe de ser esa respuesta? Hay que brindar servicios adecuados para las personas en salud, educación, empleo. El gobierno debe dar una respuesta humanitaria conforme a derechos. 51%. Pero el otro 45% no tiene una visión de derechos. Estamos hablando de la población mexicana, de a pie, que fue encuestada aleatoriamente. ¿Ok? Entonces, pues ahí están los datos. Esta información también nos habla mucho de qué tan prejuiciosa y estereotipada está la comunidad o la sociedad mexicana. Ya les decía que los estereotipos y y los estigmas es la gasolina, son los vectores que trasladan pues toda la xenofobia y todo el racismo. Son las chispas, las llamas, ¿ok? Entonces, hicimos estas preguntas. Todo esto es con base en la ENADIS, la Encuesta Nacional sobre Discriminación, que hace el INEGI y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación casi cada 4 o 5 años. Entonces,
tomamos esas preguntas, pero para hacerlas en 23 porque la última en Adis fue de 22. Entonces, a finales de 23 levantamos esta información, preguntamos de estos estereotipos y estigmas y el 52% nos dijo que la presencia de personas refugiadas y migrantes aumenta la delincuencia en su localidad. 48% que las personas migrantes y refugiadas rechazan las costumbres de ese lugar y 41% que la presencia de las personas refugiadas y migrantes genera un entorno desagradable en las calles. No menos significativa, aunque menor en términos matemáticos, es que el 34% refirió que solo se debe dar empleo a las personas migrantes con niveles altos de educación y el 28% que solo que se les debe denegar a las personas migrantes y refugiadas el empleo cuando hay una serie, pues cuando hay un contexto de desempleo general. Casi una de cada tres, ¿eh? Nos está diciendo que hay que rechazar el empleo porque si hay una situación de desempleo. ¿Por qué? Porque muchas veces hay esta noción de que se les ve como una amenaza a los recursos que tiene el país. Bueno, ya para ir cerrando, unos 10 minutos quiero hablarles de qué estamos haciendo en el contexto de la prevención y la erradicación del racismo y la xenofobia. Bueno, primero necesitamos entender qué tipo de discriminación hay. También hicimos un estudio, este es cualitativo, hace 2 años, no 3 años ya. Hicimos varios grupos focales desde Tijuana a Tapachula con población mexicana, varias entrevistas, y sí documentamos ahí mucho más que hay una discriminación muy orientada hacia la condición socioeconómica, sobre todo en el sur del país. Si el migrante es rico, bienvenido. Si el migrante es pobre, rechazado. Aporofobia pura y dura. Entonces, hay que entender también los contextos de discriminación y cuando hay actos de violencia en contra de una comunidad. Y les voy a poner un ejemplo súper práctico que nos documentó y evidenció cómo opera muchas veces la discriminación y la xenofobia en México, en una localidad del sur, en Palenque. En Palenque hay un albergue que se llama Casa Tatic. Es un albergue que durante décadas ha proporcionado asistencia y protección y refugio a las personas que necesitan un lugar en donde resguardarse de las inclemencias del camino, personas migrantes, personas refugiadas. Este albergue es administrado por una orden religiosa de la Iglesia Católica y está situado en una colonia que se llama Pacalná, a las afueras de Palenque. En 2021, por meses, se comenzaron a acumular una serie de problemáticas sociales en ese municipio. Comenzó a haber más robos, comenzó a haber pues riñas en la calle, comenzó a haber un abandono, un deterioro, mucha basura en las calles de esa colonia. Comenzaron a haber incluso pues ataques a mujeres, o sea, una problemática social importante ahí en la comunidad de Pacalná. ¿Ustedes quiénes creen que fueron culpados de toda esta situación en Pacalná? ¿A quién creen que culpó la comunidad local? Pues al albergue, a las personas migrantes y refugiadas que están en ese albergue, que estaban en ese albergue. Porque además también había pues muchas personas en la calle porque pues el albergue estaba saturado. Entonces los vecinos, hartos pues de que no había ninguna acción, que nadie hacía nada y que seguía habiendo oscuridad en la noche, no había luz, que había mucho problema en de basura, delitos y todo, pues se les ocurrió ir a quemar el albergue, o sea, intentar quemar el albergue. ¿Por qué? Porque lo consideraban como el foco de las desgracias de la comunidad. Bueno, pues a raíz de eso, pues las personas del albergue, pues muy preocupadas, hablaron al ACNUR, hablaron a la Comar, hablaron al CONAPRED, a la presidencia municipal, pues para manifestar pues la gravedad de la situación, que afortunadamente no cobró ninguna vida, pero sí que hubo un acto de violencia y amenazas muy graves en contra de las, tanto trabajadores del albergue como los migrantes y refugiados ahí albergados. Bueno, a raíz de eso se estableció una mesa de trabajo con el municipio.
incluso fue el titular de la Comisión Mexicana de Refugiados de aquel momento, el representante del ACNUR en México, fue una comisión de la Comar, perdón, del CONAPRED, tuvo reuniones a puerta cerrada con el municipio, después a puerta abierta con los vecinos, y llegaron a la conclusión de que había una falta de servicios públicos en el orden municipal, que no había patrullas, que no había, que tenía 10 15 años el alumbrado público en una calle de no arreglarse, que tenía 2, 3 semanas el camión de la basura, porque pasaba cada 2, 3 semanas el camión de la basura, cuando pues en realidad debería de pasar 3, 4 veces a la semana, si no es que diario. Y así muchas cosas más a nivel municipal. Entonces el municipio se comprometió después de toda esta incidencia y de esta urgencia que casi, casi, pues les digo que cobra la vida de personas en esa localidad. ¿Y qué sucedió? Comenzaron a disminuir esos reclamos, esas demandas de la comunidad local y por lo tanto también el rechazo y la xenofobia y los actos de violencia y el discurso de odio en contra de la población migrante y refugiada. Ese ejemplo, a ver, no fue perfecto, obviamente hay muchas cosas que se pueden mejorar de cómo se resolvió esa situación y cómo disminuyó, y tampoco queremos decir que ya la comunidad de Pacalná en lo absoluto tiene algún estigma o algún estereotipo en contra de la población migrante o refugiada, no queremos decir eso, pero sí queremos mencionar cómo opera una circunstancia de violencia, de racismo y de xenofobia en contra de la comunidad migrante y refugiada cuando la autoridad municipal no cumple sus funciones y cómo la comunidad local ve en la población migrante y refugiada un enemigo y una pues, causa de todos los males de un país. Nada más, prendan las noticias para ver quién o quiénes en varios lugares del mundo siguen culpando a las personas migrantes y refugiadas de las grandes desgracias de sus países. Entonces, esa actitud de culpar a las personas extranjeras de todos los males de una localidad pues es la simiente del racismo y la discriminación y ya tiene un plan de acción muy concreto para poder eliminar todo eso y que esos discursos de odio al menos no tengan como excusa que hay basura, delincuencia y falta de alumbrado público en una localidad. Ese fue pues el ejemplo de Palenque. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Y termino con esto. Estamos haciendo unas jornadas por la inclusión y la discriminación, y la no discriminación con el CONAPRED y con la Comar. Es una iniciativa tripartita, es un proyecto que nació en 2022 a propósito de lo que ocurrió en Pacalná y también en Apizaco, porque en Apizaco pasó lo mismo. Nada más que aquí hubo un tema. ¿Cuál fue la variable que explica que en Apizaco siga habiendo un contexto fuerte de discriminación y xenofobia en contra del albergue de la Sagrada Familia? ¿Cuál fue? Que la autoridad municipal no le interesó en lo absoluto y de hecho querían también y quieren, creo, siguen queriendo, ya tiene un rato que no conozco a ciencia cierta la situación de Apizaco, pero durante varios meses estuvimos yendo allá, hicimos unas reuniones de trabajo con el municipio, conocimos a los vecinos, platicamos con ellos e incluso los vecinos llegaron a poner una barda de manera ilegal en la calle, ahí en la colonia ferrocarrilera en Apizaco, para que la población migrante no pudiera transitar o no pudiera entrar al albergue. Fíjense nada más, una barda ilegal. O sea, yo si quiero aquí en la calle poner una barda, estoy cometiendo un delito, es una vía pública. Bueno, allá lo lograron hacer porque el municipio también así lo permitió. Entonces, que estos son ejemplos que nos hablan de que hay ciertos factores, ciertas variables que nos ayudan a entender por qué un proceso comunitario de incidencia funciona y por qué otro no. Bueno, entonces a raíz de lo que pasó en Apizaco en 22 y en Palenque en 21, Comar con APRED y ACNUR hicimos un proyecto que se llama las Jornadas por la Inclusión y la No Discriminación, que básicamente está orientado a trabajar en 5 ejes de trabajo. Primero, necesitamos entender el diagnóstico, cuáles son las causas y consecuencias. Entrevistas, grupos focales, encuestas, estudios, análisis académicos con las universidades, con empresas que se dediquen al levantamiento de información, con las organizaciones socias con las que trabajamos, hacer grupos focales con la población tanto mexicana como migrante y refugiada. Necesitamos entender cuáles son esas causas. Luego, segunda parte,
incidencia con las autoridades. El trabajo con las autoridades es fundamental. Necesitamos que las autoridades se suban al barco, que estén en el proyecto desde el día uno, que conozcan la iniciativa, que incluso ellas o ellos mismos nos digan cuáles son también las áreas de trabajo, qué es lo que han hecho, cuáles son los retos, cuáles son las oportunidades. Y para ello, pues ahí siempre necesitamos voluntad. Hemos tenido algunas experiencias en donde los municipios nos han abierto las puertas y nos han dicho, gracias, necesitamos trabajar en esto, necesitamos trabajar en el otro. Aquí hay focos de posible violencia, aquí ha habido buenas prácticas que incluso vecinos se han organizado para apoyar a las personas migrantes y refugiadas. Bueno, todo eso necesitamos con las autoridades. Y una vez que tenemos el diagnóstico y que tenemos las conversaciones con la comunidad vecinal y tenemos problemas identificados también que pueda resolverlo el municipio o el estado, la entidad federativa, pues, que se comprometan a resolverlo, que se comprometan justo a proveer ese servicio para eliminar esa problemática social y eliminar ese pretexto que orilla muchas veces a la comunidad local en desconocimiento a estigmatizar a las personas extranjeras como las culpables de que eso esté sucediendo. Entonces hacemos mesas de trabajo, reuniones a puerta cerrada, diálogos muy francos con las autoridades y hemos tenido resultados positivos en muchas localidades. Por ejemplo, en Tenosique, creamos, a propósito de las jornadas, la primera mesa de coexistencia pacífica en el país, liderada por el ayuntamiento del municipio. O sea, eso es algo que no vemos en todas partes y que gracias a que el municipio dijo, para mí es muy importante este tema, porque pues hay personas migrantes y refugiadas y va a seguir habiendo aquí en Tenosique, entonces pues logramos después de esas jornadas hacer esa mesa de trabajo permanente que hay que darle seguimiento y todo, pero bueno, ahí tuvimos esa voluntad y ese establecimiento ya y esas sesiones iniciales. Tercero, fortalecer los conocimientos y las capacidades. Muchas veces esto implica desconocimiento de las autoridades, de cuáles son sus obligaciones, de cuáles son las leyes, de cuáles son los marcos regulatorios. Muchas autoridades municipales no conocen que existe el CONAPRED. Muchos servidores públicos locales no conocen que hay una ley federal para prevenir y eliminar la discriminación y que hay una política pública en la materia y que como tal tiene obligaciones el funcionario público. Entonces vamos, facilitamos talleres, hacemos, por ejemplo, hay muchos cuerpos de seguridad que tienen totalmente normalizado detener a alguien por su color de piel. Y eso ya lo ha explicado el Consejo de Naciones Unidas, de Derechos de Naciones Unidas durante décadas, si no exagero, que se llama perfilamiento racial y que es una violación a los derechos humanos. A una persona se le debe de detener por una conducta, por un acto, no por una percepción de cómo se viste o de cómo, de cuál es su color de piel o de cómo habla. Eso es perfilamiento racial puro y duro. Entonces hacemos estos talleres, estas capacitaciones con los cuerpos de seguridad, con el Instituto Nacional de Migración, con la Guardia Nacional, con el Ejército, con las policías municipales, las policías estatales. Y estos dos últimos puntos son bien importantes, porque la discriminación no se va a acabar con un taller, no se va a acabar con una ley muy de avanzada que tenga todos los estándares en la materia, ni siquiera se va a acabar con una muy buena actitud del presidente municipal, del comité de discriminación municipal o estatal. No, les decía, la discriminación, el racismo, la xenofobia son lastres generacionales que se han transmitido en las escuelas, en las familias, en las iglesias, en los centros comunitarios, en todos los lugares en donde se hace comunidad, a través de la reproducción desinformada de los estereotipos, de los estigmas y de pues todas estas prácticas discriminatorias a nivel comunitario y se sigue fortaleciendo así. Entonces, hay que trabajar con las comunidades locales y para eso hacemos algo que se llama coexistencia pacífica. Vamos con los vecinos, con las vecinas, escuchamos sus demandas, escuchamos cuáles son algunas de sus principales necesidades, hacemos actos de sensibilización, tendemos puentes de entendimiento. Muchas veces lo decía Moby Dick, Herman Melville en Moby Dick, el origen del rechazo, de la discriminación es la ignorancia, el desconocimiento. Muchas veces solamente tenemos miedo y de hecho el término latino, perdón, griego es miedo, o sea, rechazo, aversión, por tener miedo. Entonces, ¿qué hacemos?
Pues no, o sea, vamos a platicar con las comunidades porque son personas que les gusta comer, que les gusta reír, que tienen, que son personas en estricto sentido iguales que cualquier ser humano. Que queremos, que a lo mejor sí, rezamos diferente, tenemos una comida diferente, un idioma diferente, pero en efecto queremos ser felices, queremos vivir bien, queremos vivir en paz. O sea, las personas que pues, obviamente tienen esta conducta social pues hacemos estas actividades de coexistencia pacífica para tender puentes entre la comunidad migrante, la comunidad refugiada y la comunidad local. Ferias interculturales, prácticas comunitarias deportivas, artísticas, muchas más. Y estas actividades, la verdad es que nos han ayudado mucho a tender estos puentes de empatía y de entendimiento para poder reducir ese miedo que muchas veces hay hacia la población migrante y refugiada. Y quinta, alianzas con actores no gubernamentales y contrapartes clave. No solo es la comunidad, no solo es el gobierno, no solo son las organizaciones civiles. También hay otros actores clave que pueden ser muy importantes a la hora de difundir un discurso de odio o un discurso de inclusión. Medios de comunicación, empresas, iglesias y universidades y sector privado, sobre todo. Estas personas, estos actores que les acabo de decir, tienen una resonancia pública muy fuerte en sus discursos. Lo que dice un empresario muy importante a nivel nacional, el más rico de México o la más rica de México, resuena en todos los rincones sociales. El INEGI lo ha dicho claramente en varias medidas. La sociedad mexicana, sus principales referentes son las iglesias, son las universidades y las empresas, no es el gobierno, ¿eh? Entonces, así, muy dicho, liso y llanamente, a las empresas la opinión pública les hace mucho caso. A los medios de comunicación, ni se diga. A las iglesias siempre han sido los actores más legitimados por la sociedad para reproducir discursos, al menos en México. Y ahí están los datos. Y las universidades también son actores de prestigio que lo que dicen resuena a nivel social. Entonces, ¿qué hemos hecho en estos años? Hemos ido con estos actores para promover discursos de inclusión, para promover pues una agenda que al empresario le haga transmitir hacia el exterior y sobre todo también a sus contrapartes, a sus colegas empresarios, pues que contratar personas refugiadas, contratar personas migrantes es lo voy a decir así muy en términos materiales, aunque no es nada más así, pero que es benéfico para las empresas, de que aportan al fisco nacional. Lo hemos dicho mucho en nuestras interlocuciones públicas. 45,000 personas que han sido beneficiadas por el programa de integración local en México del ACNUR desde hace 5 años. Si hacemos el cálculo de cada una de esas personas, cuánto contribuye al fisco nacional es un dato global de 236 millones de aportaciones fiscales al año de estas 45,000 personas. O sea, es algo que conviene a todas y todos. Nosotros hablamos del win-win deal. Ganan las empresas, ganan las personas refugiadas y ganan la comunidad local porque hay gasto corriente y entonces la economía local se dinamiza. Hemos ido a las colonias en Oluta, en Palenque, en Tenosique, y nos dicen los comerciantes, los pequeños comerciantes en esas localidades, a nosotros nos encanta que vengan las personas migrantes y refugiadas porque nos consumen. Y tenemos, y nos han subido las ganancias en tanto por ciento en estos últimos años, ahora que llegaron estas personas. ¿Por qué? Si hay dinero en el bolsillo, hay gasto. Si hay gasto, la economía se mueve. Y si la economía se mueve, hay empleo. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos que las grandes empresas, las grandes sociedades empresariales, Coparmex, Canacintra, el sector privado, los inversionistas, pues tengan este discurso de inclusión y nos ayuden a que la población vea que cuando a una persona migrante y refugiada se le emplea y se le incluye al tejido económico de un país, sector productivo, aportará mucho a la localidad. Las universidades ni se diga, y los medios de comunicación, pues bueno, ahí no me tengo que extender mucho de la importancia que tienen, que tengan un discurso de inclusión y que no pongan en su encabezado, que es lo primero que le decimos, persona de tal país asalta un banco. Bueno, sí, nadie está diciendo que no haya delincuentes de otros países en México, ¿eh? O sea, eso nadie lo está diciendo. Y se les tiene que aplicar la ley y la ley es para todos parejo. Pero ¿de qué te sirve a ti como medio de comunicación poner que la persona que asaltó ese banco
es de tal país. No te sirve de nada. A ver, ¿por qué aquí en Ciudad de México, cuando alguien asalta un banco, no se dice persona originaria de la alcaldía Coyoacán, asalta banco en Iztapalapa o al revés, no sé? No, nada más dicen, grupo delictivo asalta banco. Ah, pero si son de otros países, las personas, sí hay que poner que es de algún país de Sudamérica o de Asia, no sirve de nada. Y hacemos estos talleres con los medios de comunicación que se llama periodismo sin etiquetas. ¿Para qué? Pues para ayudar a eliminar esa percepción social, porque ¿qué va a pasar cuando salga de la escuela la mamá y el papá o el papá con su hijo en el puesto de periódicos de la calle y vea el encabezado de de tal persona de tal país asalta, de tal lugar? ¿Qué le va a decir? Oye, el niño le va a decir, oye, mami, pues fíjate que en mi escuela hay personas de ahí, de ese país, y me junto con ellos. La mamá o el papá es capaz que le dice, ya ni te juntes con ellos, ¿no? ¿Viste que todos se la han pasado asaltando aquí el Oxxo? Entonces, ese tipo de cositas muy cotidianas, muy comunitarias, muy del día a día, son cosas muy importantes en toda esta lucha en contra de la discriminación, el racismo y la xenofobia. Bueno, pues ya termino acá. Estos son mis datos de contacto. Me extendí muchísimo, perdón, pero bueno, pues hay mucha información y pues ahora sí hay un momento para poderlas escuchar. Yo encantado. Aquí está mi X, Twitter, el de la CNUR México, que también es el de la agencia, y mi correo electrónico para cualquier pregunta, duda, comentario, petición, lo que quieran. Estoy a las órdenes. Gracias. Muchas gracias, Emilio. Yo regresé a moderar. Ah, fue su presentación muy interesante, muy rico de detalles, muy rico de información. Y seguro que nuestro auditorio quiere preguntar, aclarar algunas cosas. Y de hecho, en el chat tenemos algunos comentarios y preguntas. Yo pienso que para romper hielo voy a empezar con las preguntas y comentarios en chat y mientras nuestra auditorio va a pensar sobre nuevas preguntas. Primera pregunta, yo pienso fue más aclarar entre la relación entre estas categorías principales de su presentación, xenofobia, aporafobia y racismo, discriminación. Pregunta es, ¿la xenofobia, aporafobia y racismo serían tipos de discriminación que van dirigidos a personas en contexto de movilidad o ajenos a determinados territorios? Esta es en chat. Si puedes también ver, es pregunta primera. Después tenemos varios comentarios. Voy a acudir a estos comentarios también. Ajá, primera, otra pregunta. ¿Qué beneficio tiene ser considerado como una persona de protección especial? Esta es pregunta segunda. Y mientras tanto hay varios comentarios que tal vez va interesante para acudir. ¿Por qué hay muchos migrantes que por conseguir algo al ver que no se le da prefieren delinquir? Como me tengo que, ok, es algo complicado, las autoridades son muchas veces el problema y aunque intervienen con prácticas, orientación, etcétera, las reciben, pero hacen caso omiso. Es un problema gubernamental y social. Y cuando ni explicando y trabajando se avanza que procede. Mm, Muchas Entonces, gracias. Bueno, pues a ver, voy a tratar de responder todo lo más posible. Mire, Luis Miguel dice, la xenofobia, porofobia y racismo serían tipos de discriminación que van dirigidos a personas en contextos de movilidad o ajenos a determinados territorios. La xenofobia, porofobia y racismo se puede dar dentro de un mismo país, como les explicaba. Una persona puede ser xenófoba dentro del mismo México con una persona mexicana, una persona de Nuevo León
que discrimine a la persona de Chiapas porque es de Chiapas y porque en Nuevo León solo debe de haber personas de Nuevo León, es una persona xenófoba. Una persona en Nuevo León que le dé la bienvenida al empresario chiapaneco porque tiene mucho dinero y va a poner una empresa, pero no al indígena chiapaneco que viene a pedir dinero, es, además de xenófobo, aporofóbo. Y una persona en Nuevo León que por el color de piel le dé acceso o no a un empleo o a un servicio porque no es blanco, es racista. Así de sencillo. Entonces, dentro de México, a ver, la xenofobia y la aporofobia y el racismo no están necesariamente vinculadas al 100% con el desplazamiento forzado. Se da también en el desplazamiento forzado, pero una persona puede ser xenófoba, aporófoba y racista dentro de un mismo país, en una misma ciudad. Luego, ¿por qué hay muchos migrantes que por conseguir algo al ver que no se les da, prefieren delinquir? Yo diría lo mismo de un mexicano. O sea, no hay ninguna diferencia. ¿Por qué hay, yo creo que hasta, no sé si cientos y miles de personas en Michoacán, en Sinaloa, en Zacatecas, en Tamaulipas, que son los principales estados en donde están los cárteles de la droga? ¿Por qué prefieren delinquir cuando de hecho son estados que tienen muchas oportunidades económicas? Michoacán, Jalisco, Tamaulipas son estados que no son los más pobres. ¿Por qué prefieren meterse a estos grandes emporios criminales? No tiene nada que ver si una persona es extranjera o no. No tiene nada que ver que sea migrante. Tenemos que cambiar ese chip. Luego, me tengo que, ok, es algo complicado, las autoridades son muchas veces el problema y aunque intervienen con pláticas, orientación, las reciben pero hacen caso omiso, es un problema gubernamental y social. Y cuando ni explicando ni trabajado se avanza, ¿qué procede? Bueno, aquí sí es una, pues sí, es una pregunta complicada porque les decía, respuesta complicada porque pues esto es un tema generacional, esto es un tema sociológico, antropológico y que pues sí, las autoridades pueden ayudar, pero cuando de hecho no tienen voluntad, perjudican más. Entonces, ¿qué se puede hacer ahí? Pues orientar hacia los actores en donde sí podamos trabajar. Yo les voy a decir algo que a lo mejor va a sonar un poco romántico, pero que sí en la práctica lo hemos visto mucho. Trabajar mucho con la niñez y la juventud en las escuelas, esto es súper importante, eso nunca va a ser una perdedera de tiempo. A lo mejor un taller con oficiales de tal dependencia que lleven trabajando 20 años así y que aunque lleguemos con todo el corpus doctrinal, normativo y los grandes especialistas en el tema, les demos un gran taller o una semana de taller, sí, a lo mejor no cambian. Pero si vamos a la escuela, si vamos a la preparatoria, a la secundaria, ahí sí podemos hacer una gran diferencia. Y lo hemos visto en muchas localidades. Eso es lindo y eso es esperanzador. Entonces, mi respuesta es, orientémonos siempre con el actor estratégico en donde mejor veamos las condiciones para hacer una pequeña o gran diferencia en ese entorno. Si la autoridad no nos quiere recibir, no les importa, les entra por un oído y les sale por el otro, pero no solo vamos a trabajar con la autoridad, también podemos trabajar con otros actores, como les mencionaba en este espacio. Este movimiento no va a ser fácil, pero vale la pena, por supuesto. Esto no es fácil, pero vale totalmente la pena. Es una, perdón, permítanme decirlo así en términos muy rimbombantes, como, bueno, no rimbombantes, pero a lo mejor un poco exagerados. Pero el tema de la xenofobia, el racismo y la discriminación es hoy uno de los grandes problemas civilizatorios, de la misma manera que el cambio climático. ¿Por qué? Porque estamos sumiéndonos en una época histórica en donde están abundando los autoritarismos, el regreso a las antidictaduras, perdón, antidemocracias y discursos en donde los líderes políticos están utilizando a la discriminación, al racismo y la xenofobia para justificar programas políticos. Súper importante tomar un lugar claro, sin tibiezas, en la historia, porque hoy estamos llamados, si así lo creemos, a defender una sociedad que va a ser diversa. No puede haber sociedades homogéneas. En lo único en lo que somos iguales es en nuestra dignidad humana. Y eso ya nos confiere el acceso a todos los derechos humanos.
pero no tenemos por qué ser iguales en religión, en orientación sexual, en identidad de género, en habla, en color de piel, en usos y costumbres, en alimentación, en nada de eso. Entonces, hoy necesitamos hacer eso como una práctica de vida. Dice Isabel, hay migrantes que son amables y otros que son groseros y esos son los que más reclaman ayuda y hasta donde tienen derecho de comportarse así es un país que no es el suyo. Otro punto de vista sería que el espacio que se les asigna no quieren. Háblese de albergues, se muestran de manera rebelde. Se ha visto que los espacios en los que quieren mantener no los mantienen en buenas condiciones, mucha basura alrededor y pues como ciudadano llega a ser molesto. Que ellos vengan, permanezcan y hagan lo que no es debido y se excusan en sus derechos, vaya que dicen que lo estamos discriminando. A ver, aquí son cosas diferentes. Una cosa es cuando una persona migrante extranjera de cualquier lado hace una conducta antisocial, pues se le tiene que castigar, eso es un hecho. No se puede una persona escudar en que ahí es una discriminación a mi persona. No. Si una persona vamos a decir, de la comunidad LGBTI mata a alguien, pues es un homicidio. Ya, se le tiene que perseguir, no puede excluir, escudarse en que hay, me van a arrestar y es una violación a mis derechos humanos, ¿no? Lo mismo con una persona migrante y refugiada. ¿Qué hemos visto? Sí, hemos visto que las necesidades humanitarias, desafortunadamente, rebasan por completo la capacidad de asistencia y de trabajo. Entonces, obviamente, muchas veces ha habido mucha inconformidad de la población migrante y refugiada, pues a que puedan acceder a servicios dignos de atención humanitaria. Y entonces, de verdad, estamos trabajando muchísimo con las ONGs, con los albergues, para poder también sensibilizar a la población migrante y refugiada de que hay un contexto de necesidades muy fuerte, de precariedad desafortunadamente, y que con eso podamos avanzar y poder, pues ellas y ellos puedan acceder a estos servicios, puedan estar de manera conforme y como tal, pues también empezar sus procedimientos para que una vez, y esta es la clave de todo, puedan ser independientes, autosuficientes es la palabra, que muchas personas pues obviamente necesitan una asistencia, pero no pueden ser autosuficientes sino hasta que tienen toda su documentación y toda su inserción al tejido laboral, social y comunitario. Entonces, sí, esto es algo que tomamos en cuenta y lo necesitamos trabajar mucho con ellos y ellas. Las personas con necesidades de protección especial, bueno, lo decía, protección internacional, son personas que no pueden regresar a su país de origen. Si algo que se tiene que trabajar mucho es que entre nacionales se discriminan dependiendo del estado que sean, ya lo hablaba, y qué beneficio tiene ser considerado como una persona de protección especial. Protección internacional es una persona refugiada que recibe una tarjeta de residente permanente. Yo creo que esto se los van a explicar en alguna clase subsecuente cuando les hablen propiamente del derecho de refugiados, que tenemos una ley federal sobre refugiados, protección complementaria de asilo político. Hay que hacer un trámite ante la Comisión Mexicana de Refugiados, todo está totalmente en las leyes, en las normativas y en los reglamentos, y una vez que las personas acceden al trámite, pues se les puede dar, y si son reconocidas como refugiadas, su tarjeta de residente permanente. Las personas pertenecientes a la comunidad trans son consideradas como personas que necesitan de una protección especial. ¿Y qué medidas se han tomado para proteger este grupo de personas? Sí, hay toda una política de enfoque de género, edad y diversidad y se les considera como personas con necesidades específicas y muchas organizaciones de la sociedad civil se especializan en el trabajo con la población trans. ¿Qué pasa con los migrantes que tienen historial delictivo? También se les acepta. Hay una cláusula de exclusión. Esto es derecho puro y duro. En el procedimiento de determinación de la condición de refugiado, hay un artículo que se refiere a la cláusula de exclusión. Una persona que cometió un delito grave en su país de origen, que cometió una falta en contra de la humanidad o en contra de la Carta de las Naciones Unidas o un crimen de guerra, no puede ser considerada como refugiada. Ya, de entrada. ¿Ok? Eso, la Comisión Mexicana de Refugiados se capacita diariamente para aplicar las cláusulas de exclusión. El asilo es una institución humanitaria, no es para proteger criminales y delincuentes, sean del país que sea. Excelente seminario, ya que nos sirve para concientizar y sobre todo para tener el conocimiento cuando uno pone estereotipos y estigmas. Los tenemos, ¿eh? O sea, esto es súper importante. A mí me gusta mucho hacer esta lucha, porque lo veo realmente como una lucha generacional, sociológica, cultural. Es muy similar al tema del machismo y el patriarcado. O sea, tenemos muy incrustadas en nuestra psique, en nuestras prácticas culturales, micromachismos. Entonces, de la misma manera,
todas y todos también siempre hemos tenido incrustados en nuestro ser estereotipos y estigmas racistas y xenófobos. Entonces tenemos que deconstruirnos continuamente. Sí, como dice inconscientemente. ¿Y qué más? ¿Qué hacer cuando los derechos de migrantes están por encima de los nuestros? No es una contradicción querer ayudar solo para figurar de manera política sin importar que en casa no se hagan valer sus derechos. Fátima, a ver, con toda honestidad y de muy directo voy a hacer, no existe eso de que los derechos de una persona están arriba de otra. No, eso está mal, eso no existe, eso es mal decirlo. Todos tenemos derechos humanos. Y cuando hay una política de protección a un cierto grupo de población, no se está considerando que eso va a afectar o debe afectar a la comunidad local. Y por eso nosotros estamos trabajando también con las autoridades y con las personas mexicanas para que consideren que lo uno no excluye a lo otro, que proteger a las personas migrantes y refugiadas no es contrario a la población local. Les di el dato, porque hay este miedo. Es que le vas a dar trabajo a él y no le vas a dar trabajo a las personas mexicanas. Hay todo un contexto pues, productivo en el centro y en el norte del país, sobre todo, en donde hay fuentes de empleo y que si hay una política pública que se tome en serio la acogida de la población refugiada, va a eliminar estas nociones que tiene la sociedad de que sus derechos están por encima de los nuestros. Esto no está bien, no hay derechos, las personas, y no nada más migrantes, las personas gays, las personas con discapacidad, nada, nadie tiene un derecho encima del otro. Y veo que levantaste la mano y me gustaría escucharte. Voy a Ah, acabar con esto. Hablamos de no disculpa, violentar los derechos de las personas Emilio, migrantes, pero yo permitirles pienso que crecer. Fátima, que tú respondiste ahorita, quiere añadir algo, por lo menos su mano está. Sí, adelante. Fátima, por favor. Hola, buenos días. Sí, a mí me interesa mucho el tema, digo, me ha interesado muchísimo escucharte y escuchar lo que se analiza, pero creo que ahí sí difiere un poquito porque sinceramente de manera personal lo hemos vivido y lo hemos vivido, no te puedo decir que solo de mi familia, sino con muchas otras personas que están a mi alrededor. Sí es cierto, no debería de estar el derecho de nadie por encima de los derechos de nadie más, porque todos tenemos igualdad, pero sí se está dando y creo que este sí es un tema político, porque para querer figurar o decir, ay, sí, estamos ayudando, yo no estoy en contra de la migración, yo sé que muchos salen de sus países porque tienen las necesidades o porque vienen huyendo, precisamente como muchos mexicanos también han migrado a Estados Unidos o a algún otro país, pero sí es cierto que el tema, digo, ahorita creo que el tema está demasiado a flor de piel porque lo estamos viviendo mucho aquí en México. Tapachula, Chiapas. Digo, creo que Tapachula es uno de las ciudades que está. Yo soy de Tapachula y por eso digo que lo he vivido. Sí es ciertamente lo que decía la otra compañera, se les apoya, se les brinda, se les da la mano y no quieren. Entonces, creo que no es un odio que nosotros traigamos. Bueno, creo que la palabra no está bien empleada porque no es como un odio, sino que si tú apoyas a alguien y esa persona se niega a recibir tu ayuda, entonces ahí hay un choque. Y entonces se generaliza y entonces se dice que nosotros tenemos la fobia de recibirlos o que les tenemos odio o que no los queremos tener acá. Sinceramente creo que el tema es que también ellos vienen buscando una libertad que en su país no han podido tener. Pero creo que ahí es un tema político, porque su propio país no está atendiendo sus necesidades. Ciertamente otro país no puede atender las necesidades que él tiene. Sí estoy de acuerdo en brindar la ayuda, pero creo que el tema específico de que no puede dársele mayor atención o mayor protección a ellos que a los que son de casa, es ahí el punto donde se genera todo lo que está pasando, que se puede llamar odio. Creo yo. Yo lo veo desde ese punto de vista. Gracias, Fátima. Ahí Marilu Corona también levantó la mano. ¿Quieres escuchar también esta pregunta o quieres responder a Fátima y después o cómo? Yo creo que
Como se nos está acabando el Sí, tiempo, podemos escuchar a vamos a Marilu y hacer, ahorita hago un último comentario también con otra cosa que pusieron en el chat. Gracias, Larisa. Seré muy ok, breve. Me es- disculpo por no abrir mi pantalla, porque estoy en celular. Bueno, más que nada, pues escuchando la presentación fue maravillosa, me encantó porque manejó muchos conceptos, pude identificar el por qué ya no usar el tema de raza y el por qué estos conceptos son muy interesantes. A lo que comenta la compañera Fátima, yo creo que también muchas veces partimos, ¿no? Yo creo que Chiapas somos un estado que básicamente también somos migrantes, o sea, y tenemos, creo que la gran parte del estado de Chiapas era anteriormente parte de Guatemala hasta que después se anexó a Chiapas. Entonces, tenemos una descendencia, raíces guatemaltecas y raíces centroamericanas. Yo desde mi contexto personal, yo soy afrodescendiente, hija de negro con una mujer india chepaneca, pero bueno, que realmente no sé si es chapaneco, también venía de Guatemala. Acá lo interesante que tal vez yo lo veo desde esta perspectiva de que yo desde que tenía conocimiento, hasta incluso en la universidad, yo todavía sufrí ciertos aspectos de discriminación por mi color de piel, por mi tipo de cabello. Entonces, cuando escuchamos esto, que sí, ahorita, que es algo que también yo observo mucho, porque si hay un libre tránsito en México, en Chiapas, hay muchos grupos de migrantes que están siendo detenidos, son retenidos, algunos los regresan, otros los dejan avanzar. Yo siento que el tema de derechos humanos sí no pueden estar encima de nadie. Todos tenemos en esta constitución, se han alineado los derechos humanos a la constitución y es quizás los que aplican la política o las estrategias, los que tal vez están manifestando como que están dándole más derecho, perdón, a este grupo de migrantes que a los que somos, que radicamos en estos espacios. Entonces yo creo que sí es muy importante este análisis, no verlo desde ese punto de vista, porque sí podría verse como que hemos estado también criminalizando a los migrantes, ¿no? Porque si uno cometió un error, a todos generalizamos que están entrando a nuestro estado haciendo ciertas acciones negativas a la ciudadanía. Bueno, ese era mi comentario, gracias. Gracias, Marilu. Gracias, Fátima. Sí, termino con este comentario general de las últimas intervenciones y hablándolo pues muy a flor de piel, caray, porque pues sí, lo hemos vivido en carne propia, ustedes mucho más en Tapachula, pero por ejemplo aquí en Ciudad de México ya cada vez más, o sea, hay asentamientos irregulares de la población. El gobierno de la Ciudad de México refiere que hay 4.000, 5.000 personas en situación de calle, migrantes, refugiadas. Entonces es una situación difícil, es una situación que, por ejemplo, muchas personas no tienen a dónde ir o si tienen a dónde ir, muchas veces hasta están mejor en la calle que en algunos espacios humanitarios, pues también por la precariedad en la que operan. Entonces, pues sí, vemos desesperación, vemos conductas que a los migrantes y los refugiados, pues muchas veces realizan en acción de protesta. O sea, sí es un complejo, un contexto social muy, muy especial. Que, no, que mi invitación justo es a que no lo tratemos de explicar o de tratar de resolver de manera simple y sencilla. La migración y la movilidad humana en la actualidad hoy es una situación muy compleja. No va a resolverse con soluciones sencillas y simples. Hay algunas personas, algunos políticos con mucho poder, que ya son presidentes, que intentan explicar a la migración de manera muy sencilla. O sea, mira, esto está pasando, voy a hacer esto con esta medida y se acabó el problema, ¿no? Em, no, no lo hagamos así porque, pues no, así no opera la realidad social, ¿no? Entonces, ¿qué sí hay que hacer? Pues muchas veces tratar de hacer pues lo que esté mucho en nuestra función. En este tema tenemos mucha diferencia, ¿eh? O sea, yo les quiero decir que en este tema de prevención de discriminación, racismo y xenofobia, como ciudadano, como persona, tenemos mucha diferencia. O sea, sí podemos hablar con nuestros amigos, nuestras amigas, hacer una actitud o tener un estilo de vida inclusivo, incluyente, que no discrimine. O sea, eso sí lo podemos hacer. Que la autoridad muchas veces, que es la responsable de dar derechos humanos y asegurarlos, no lo haga, bueno, pues hay que seguir insistiendo en que lo haga, porque mucha de la omisión, aquí lo dice un comentario, y esta vez es esta noción de que hay, pues la autoridad anda promocionando, que está haciendo muchas cosas por las personas migrantes, pero no tanto por la población en nuestra localidad. Pues ese es un problema político que no debe de afectar ni a los migrantes, pero tampoco a la persona local. Nunca se le tiene que quitar
nada a las personas mexicanas para dárselas a las personas migrantes. Entonces, hay que hacer una política de Estado, política pública de Estado, que es lo que Naciones Unidas insiste siempre con la Secretaría de Gobernación, con la Presidencia, para que podamos hacer políticas de asilo integrales, que es lo que verdaderamente nos va a ayudar a encontrar y a maximizar los beneficios que tiene la movilidad, la migración y pues el acogimiento a la protección de las personas refugiadas. Hay muchos estudios que han documentado que cuando se les da una acogida integral a la población se convierte en actores autosuficientes, independientes y a su vez generan riqueza, no solo económica, fiscal, sino también cultural y social. Entonces, bueno, pues tomémoslo así, veámoslo así y de verdad asegurémonos de que cada una y cada uno de nosotros sea un agente de cambio, porque estoy súper seguro que todos los que estamos aquí presentes queremos y amamos a los derechos humanos y buscamos hacer una sociedad más fraterna, en paz e inclusiva. Sería todo, Ivonne, Larisa. Yo me puedo quedar aquí mucho más, pero ya se nos acaba el tiempo, entonces, pues muchas Ok, gracias. Emilia. Emilio, está solamente una pregunta en chat. Si quieres, si tienes tiempo, Así, ¿cuál es la responder muy última? rápido. Y pasamos al cierre del seminario. Es la Hablamos, de ¿Me puedes esto, decir cuál es la pregunta, Larisa? Porque creo que aquí ya no, ya me perdí con el chat. acá hablamos de no violentar los derechos de las personas inmigrantes y permitirle crecer también como seres humanos socialmente en nuestro país. ¿Y cuál es la ley que los rige como extranjeros? Ah, a ver, para el cumplimiento de la ley y de la correcta conducta social, todas las leyes son aplicables a las personas migrantes extranjeras, sean ricas, pobres, refugiadas, no refugiadas, lo que sea. O sea, tienen la obligación, como cualquier persona que habite este territorio, que pise este territorio, de cumplir la Constitución y las leyes vigentes. Ahora, ¿cuáles son las dos leyes que regulan pues la documentación, el acceso a los derechos y las obligaciones, la ley de migración y la ley sobre refugiados, protección complementaria y asilo político? Son dos leyes federales que se publicaron en el 2011 y ahí se establecen todas las obligaciones y todos los derechos que tienen las personas, tanto migrantes, y ahí en la ley de migración viene migrante económico, migrante laboral, por educación, vínculo familiar, naturalización, o sea, ahí vienen muchos supuestos. Y la ley sobre refugiados, protección complementaria y asilo político es la que rige el asilo en su institución humanitaria, ¿ok? Lo que en México se conoce como condición de refugiado. Y ahí vuelvo a decirlo, tienen derechos, pero también tienen obligaciones, como cualquier mexicano y mexicana. Muchas gracias, Emilio, para tu presentación, para respuestas tan completas y detalladas. Y ahorita quiero pasar para el cierre de nuestro seminario y hacer entrega virtual de tu constancia como ponente, entonces no puedo ver nada. Entonces, Constancia a Emilio González por su destacada participación como ponente ponente de racismo, xenofobia, discriminación en México en el Seminario Permanente Migración, Género, Derechos Humanos, Tendencias Globales, Impactos Locales, llevando a cabo en modalidad virtual el 5 de febrero 2025 en el marco del proyecto 232, Investigadores e Investigadores por México, denominado la protección jurídica de niñas y mujeres migrantes en la frontera sur.
por la conciencia de la necesidad de servir, doctor Jorge Alberto Pascasio Brindes, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNACH. Muchas gracias, Emilia, por su presentación y muchas gracias para la gente que acompaña a nosotros. Hoy había varios colegas de nuestro instituto. Yo vi a doctora Adriana Flores, doctora Karina Ticamelo, doctora Mar Jiménez. También había hay conexión de dirección de nuestro instituto y nosotros muy felices que nuestro evento atrae tan atención por parte de nuestros colegas. Es siempre placer discutir con ustedes estos temas tan importantes que es enfrente Chiapas en contexto de movilidad humana. Entonces, con esto quería cerrar nuestra sesión de hoy e invitar a todos ustedes a nuestra sesión en marzo, el 5 de marzo. En marco de este seminario vamos a tener ponencia de dos colegas de CIESA Sureste, Janina Wilson y Alma Rosa, que va a hablar sobre mujeres, cuidados y movilidad. Entonces van a presentar resultados de su investigación en este tema con base empírica de Chiapas, Tuxtla. Entonces, con esta quería agradecer otra vez a nuestra ponente. Muchas gracias, Emilio, por su disponibilidad, para su expertise y seguimos en contacto. Muchas gracias por todos y todas. Claro que sí. Gracias, Buenas tardes, Emilio. hasta luego. Bye, bye. Buena tarde, gracias a todas y todos.